Aldo Linares conversando sobre las alas de Blanca Varela. Hola, ¿qué tal? Empezamos un año que traerá seguramente muchas cosas interesantes, que seguramente traerá ese gran punto de deslumbramiento que durante todo el año anterior que hemos vivido pues ha estado presente de una forma u otra. Espero que cuanto venga os sea realmente propicio y espero que sobre todo cada pequeño paso se convierta en un hallazgo que traiga como en la anterior entrega emociones y que traiga también aprendizajes, que traiga descubrimientos, que traiga curiosidades, que traiga preguntas. Y todo eso seguramente pues será la recompensa a una curiosidad bien enfocada y a una curiosidad con sentido común. Una curiosidad que pueda abarcar la ciencia, que pueda abarcar el arte, que pueda abarcar el misterio, que pueda abarcar todas las disciplinas que aparentemente están colgadas en apartados un poco escondidos de casa, que acerque la filosofía, que acerque la sociología, que acerque la psicología, que acerque todas las disciplinas que hagan que se enciendan luces y que esas luces signifiquen columnas para la buena edificación de lo que somos. Creo que eso es una tarea personal, pero al mismo tiempo es una tarea grupal que poco a poco pues, se va extendiendo y que va teniendo forma. Y esa es la razón de ser este canal y por eso empezando hoy, un jueves 5 de enero a las 17:49, que esto lo vais a ver a las 20:39 probablemente, pues espero que os sirva de algo y que este nuevo año con todos los contenidos que habrá, que espero que ocurran y que espero que lleguen con vuestro apoyo, pues nos sirvan a todos, más allá de la disquisición, más allá del humo, más allá del polvo y de la paja, que quede lo que tiene que quedar, que es el conocimiento. Y eso es lo importante porque el conocimiento a fin de cuentas se convierte en proyección. Y cuando la proyección se apoya en el conocimiento y nos coge en carne viva, pues probablemente empiece a convertirse un poquito en sabiduría. Pero bueno, dicho esto, quiero agradeceros, como digo, nuevamente que estéis aquí, que me apoyéis, que sigáis el canal, que vuestros comentarios siempre sirvan para seguir adelante, que tengáis ese sentido común para no estar volando sin alas, sino más bien fabricando alas para que los sueños se conviertan en realidades más cercanas. Y quiero agradeceros también que de una forma u otra pues hayáis dado vuestro calor como lo dais a quienes pasan por aquí, porque cada persona que ha pasado por aquí nos ha dado y nos ha dejado tantas cosas para sacar y para absorber y para adaptarlas a lo que somos, que no queda otra que agradecer, pero además agradecer realmente con verdadera gratitud, porque cuando el conocimiento se transforma en comunicación a través de una forma gratuita como es esta, ¿no? A través de esa cercanía y de esa buena camaradería, pues se convierte nuevamente en visión y entonces ocurre que miramos para ver. Y si conseguimos mirar a través de las palabras de las personas y acabamos viendo lo que su pensamiento y su sensibilidad fabrican y crean, pues ya estamos dando un paso aún mayor. Entonces, bienvenido sea. Como siempre quiero agradecer a Felipe y Nacho R. Piedra, ambos con su labor técnica y de cariño también, pues ayudan a que todo esto salga adelante. Quiero agradecer al gran Joe Lagerfeld porque siempre está allí modelando en los momentos que él puede, porque también tiene que hacer muchas cosas, y a Alas Neverol porque pone su voz siempre para llevar todas estas imágenes pues, y todo esto que ocurre a una puerta en la cual se abren pues, las posibilidades de la imaginación y del conocimiento. Y hoy quería empezar el año con alguien que para mí es sumamente importante. Quería empezar el año con una mujer que de una forma u otra me marcó y marcó el devenir de lo que son mis días y de lo que es mi visión de muchas cosas y sobre todo quizás también el aprendizaje de la propia sensibilidad. De esa sensibilidad en la cual en mi caso aúna el misterio con la inspiración, aúna el misterio con la sensibilidad más cercana al verso,
cercana a la mayor descripción de las cosas con el mínimo de palabras, que no deja de ser la poesía, que eso es la poesía probablemente, la síntesis del universo en un verso. Y esa mujer no es otra que la gran Blanca Varela. La gran Blanca Varela, que para mí, como os digo, es una persona determinante y muy influyente en lo que ha sido mi aprendizaje, mi vida y mi comprensión de mí mismo en muchos aspectos. Blanca Varela, Blanca Leonor Varela González, nació en Lima el 10 de agosto de 1926 y partió un 12 de marzo de 2009. Y es una poeta que dentro de la poesía peruana, y me atrevería a decir latinoamericana, sí, sin ninguna duda, tiene un peso y un talante absolutamente deslumbrantes y absolutamente fuertes, potentes, cautivadores, de esos que captan sin querer captar porque sí, sino que tienen esa especie de enjundia que da la sabiduría cuando no tiene que gritar, sino más bien cuando al susurrarse parece que te abre un universo. Y Blanca Varela, pues es eso, es una poeta que probablemente a lo largo de lo que os esté contando, que espero que poder hacerlo bien para transmitiros algo, pues descubriréis que era un misterio en sí misma y al mismo tiempo tenía una voz creativa, una voz emocional tan fuerte que yo creo que lo expresaba en sí misma, lo expresaba en su gestualidad, lo expresaba en su manera de mirar, ya veréis su mirada, en su manera de contener ese rostro en el cual parece que su boca siempre estaba a punto de decir algo y ese algo se estaba fraguando y en lugar de salir como palabra hablada, salía más bien como palabra pensada y expresada, como si saliese más allá de los poros sin necesidad de abrir la boca. Y eso para una poeta creo que es un valor absolutamente deslumbrante. Y ella lo tiene. Aunque ya partió donde esté, estoy seguro que ahora sigue descubriendo otra forma de escribir el verso más allá de la palabra escrita y de la palabra hablada. Probablemente ahora ya esté describiendo el verso a través de la experiencia sensorial, a través de la experiencia inenarrable. Porque claro, una vida como la de Blanca Varela merece un repaso y merece sobre todo una consideración en cuanto a lo que hablamos de sensibilidad. Es una mujer que en el Perú de su época, consideremos lo que he dicho, ¿no? O sea, nació en 1926, pues digamos que se fraguó una búsqueda personal que es muy interesante en cuanto a la situación como mujer, en cuanto a el planteamiento de embarcarse a un mundo tan aparentemente volátil y para mucha gente idiota, perdón la expresión, pero realmente idiota lo digo en el sentido más claro, de no considerar que la palabra puede servir para algo más que para decir cosas, sino que puede significar algo mucho más potente como para decir cosas de una manera absolutamente única y especial, como es la poesía. Pero bueno, el hecho es de que Blanca Varela tuvo una vida que fue, digamos, un reflejo quizás de su propia poesía, ¿no? Un reflejo de esa manera de atrapar el verso de donde venga, de esos paquetes de información, probablemente cercanos a la sensitividad, a la mediunidad, al misterio, de dónde se coge todo eso, llega de algún lado, pero trabajándolo al mismo tiempo. Y claro, Blanca Varela, esta mujer que estamos viendo aquí con ese marco y ese dibujo que luego veréis que todo tiene un sentido y que ella sale como mirando y posando al mismo tiempo, pues fue una mujer que vivió en Puerto Supe, en una localidad peruana, y que desde muy pequeña quizás fue adquiriendo esa especie de imaginería de lo que vivía en el Perú de aquella época, en ese Perú que siempre diré, estaba muy bañado por ese pensamiento y ese realismo mágico en el cual ni se expresa ni se puede expresar, sino que se es. Y claro, ella a lo largo de todo ese tiempo fue descubriendo también que tenía una palpable vocación de inclinarse hacia el mundo de las letras. Y entonces, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, donde ingresó en 1943, pues ella acogió la rama la carrera de letras y de educación.
Y en esta universidad pues ella conoció a mucha gente influyente, mucha gente importante que probablemente le marcaría su futuro. Bueno, de hecho, o sea, porque pues conoció a un gran poeta como Jorge Eduardo Eyelson, un gran poeta, Jorge Eduardo Eyelson. Conoció a otro gran poeta, a Javier Sologuren. Conoció a un escritor como Sebastián Salazar Bondi, fantástico también. Pero también conoció a otra gente que dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito artístico, pues tenía mucho que decir. Y uno de ellos era Fernando de Cislo. Fernando de Cislo se convertía en una persona capital que, si estáis viendo la figura dibujada, pues significaría en la vida de Blanca Varela, de Blanca joven, de Blanca mayor, de Blanca empezando, de esa Blanca Leonor Varela González, pues una influencia absolutamente tremenda. Y aunque ahora os voy a enseñar también portadas de libros, voy a seguir contando un poco la historia, porque por ejemplo estáis viendo este libro, que es Valses y otras falsas confesiones. O sea, en estos libros, como en todos los que vais a ver, se resume el universo de una mujer que, claro, empezando en 1943, siguió adelante con muchas cosas, con ese talante de búsqueda, y que pues entraría en contacto con gente como otro gran poeta que es Emilio Adolfo Westphalen, con el cual pues empezó a colaborar en la revista Las Moradas, que estaba dirigida por él. Y en esa revista, pues Blanca, digamos que empezó a dar también un poco espacio a su propio nivel creativo y también un poco a sus propias experiencias vitales. Como decía, Fernando de Cislo, pues fue uno de los que estaban en todo este grupo artístico, poético, vital, y se convirtió en una persona muy allegada a ella. Fernando de Cislo es un pintor notable, peruano también, por cuya pintura pasan trazos muy modernos y al mismo tiempo muy ancestrales, de coger, digamos, el folclore peruano y sintetizarlo en una rama de colores muy marcada para hacer que la forma simbolice probablemente también una especie como de ondulamiento del folclore visual. Sé que suena un poco raro decirlo, pero si veis las pinturas de Fernando de Cislo, notaréis eso. Pero claro, esto que estoy expresando lo vais a notar también en la poesía y en la poética de Blanca Varela. ¿Pero por qué? Porque probablemente esta pareja, que fue una pareja absolutamente reseñable, probablemente también sintetizaba un poco esa búsqueda del Perú de aquellos años, del Perú artístico, en el cual había un afán necesario por explorar las corrientes artísticas que había, por explorar cuánto podía ofrecer el arte como posibilidad. Porque claro, esta foto que estáis viendo, por ejemplo, se corresponde a 1949, en la cual, casada con Fernando de Cislo, pues se fueron a París y en París también ambos se empaparon de la vida artística y literaria de la ciudad. Pero claro, en esa ciudad entrarían en contacto con gente como Octavio Paz, otro gran escritor también. Y digamos que Octavio Paz allí, ella entró en contacto con una especie de espectro mayor de poética y literatura latinoamericana, pero al mismo tiempo con la gente que en París estaba haciendo cosas muy interesantes y que le significó a ella también, digamos, y probablemente a Cislo, un paso adelante en cuanto a su propio trabajo del arte y de su concepción artística, pero sobre todo a su concepción de su propio arte. Porque vamos a ver, o sea, fijaros, si ella llega allí, descubre que pues Octavio Paz le abre la puerta, les abre a los dos la puerta a conocer, por ejemplo, a gente como Simone de Beauvoir, a conocer a Henri Michaud, a conocer a Alberto Giacometti, el escultor Alberto Giacometti, a conocer a Jean-Paul Sartre. Entonces, fijaros, a conocer a toda esta gente que pues hizo que tuviese un espectro creativo mucho mayor, porque empezaron a crecer su propio arte, digamos, que empezó a nutrirse de nuevas corrientes y de nuevas cosas que iban surgiendo instintivamente, demostrándole que había algo dentro de ella, que sí, nació en Perú, creció en Perú, empezó a reproducirse en poemas, pero que luego era algo mucho mayor, era algo que era mucho más fuerte, que
que tenía de dónde crecer y para dónde crecer. Sus viajes la fueron conectando con mucha otra gente. Y en esos viajes, pues, no solamente se quedaría allí, sino que, pues, después de París, se fue, y estuvo mucho tiempo en París, se fue luego a Florencia y luego a Washington. Y, y allí, claro, vivir de la poesía, porque sí era complicado, entonces tuvo que hacer otro tipo de trabajos. Pero claro, estamos hablando de una Blanca Varela que está entre los años 50, o sea, y en esos años 50, claro, la posición era distinta, ¿no? El enfoque era distinto, y el abordar y el abarcar estas cosas implicaba una especie de salto al vacío que era difícil de llevar a cabo, pero ella lo hizo. Y entonces, para conseguir el sustento económico, se dedicó, pues, a hacer algunos trabajos periodísticos de distinta índole y al mismo tiempo traducciones. Y claro, eso la llevó a darse cuenta que el mundo, pues, siendo ancho y ajeno, requería también que, después de haber salido de un punto, volver a ese punto para retomar algunas cosas. Y en eso decidió volver a Lima. Decidió volver a Lima, y eso no significó que no volviese a viajar. O sea, claro, de hecho hizo muchos viajes aquí, por ejemplo, venir a España, ¿no? O irse a Estados Unidos, o irse a Francia, o visitar otros países. Pero el volver al Perú significó probablemente volver a esa marmita donde inicialmente ella empezó a preparar cosas, pero que al irse volvió con ingredientes incorporados a su arte y supo preparar sus platos esenciales. Y platos esenciales y tan grandiosos como este libro que a mí me marcó, que es Canto Villano. Canto Villano es un libro que es fantástico, a mí me es completamente definitivo en cuanto a que mi educación más sensible pasa por este libro, porque llegó en un momento determinado, que al final os contaré un poco cómo fue todo esto, pero que los círculos van haciendo que curiosamente ocurran estas conexiones, y que lo que empezó con Blanca Varela en Perú y se fue, pues un día a mí me llevó también a estar en Perú, a acabar en España, pero traerme ese libro y darme cuenta que cada vez que abro ese libro es como que hiciese un viaje por el universo, un viaje por el mundo. Y se me ocurre que es un buen momento para leeros algo del libro. Fijaros, os quiero enseñar el libro. Este es Canto Villano. Esta es la edición que traje de allí. Y quiero pues leeros un poco algo de este Canto Villano, un poco al azar. Lo abriré un poco al azar a lo que salga. Curiosamente, os dije al principio que ella estuvo en Puerto Supe, que creció en Puerto Supe. El poema que ha salido es Puerto Supe. Y dice el poema: está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas. Destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo, de chorreantes dedos y aliento de pescado, toda una larga noche entre la arena. Eso es un poco lo que dice este poema, pero es que no se queda ahí, sigue. Amo la costa, ese espejo muerto, en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo, voy de la noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recorre ciego pupilas luminosas y vacías.
o habito el interior de un fruto muerto, esa asfixiante seda, ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas. En esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Eso es Puerto Supe, de Blanca Varela, en canto villano. Y curiosamente, en ese Puerto Supe, ella habla de alas. Y quizás por eso, y lo agradezco muchísimo, es que haya sido bonito, como ocurre, pues, nombrar a este programa conversando sobre las alas de Blanca Varela, perdón, porque probablemente esas alas son las que nos están llevando a volar a través de su poesía y a volar a través del dibujo. ¿Os acordáis cuando os enseñé el caballete al principio? Pues el dibujo de Cislo, el dibujo de su Blanca, el dibujo de esa mujer que, habiendo regresado a Lima, pues descubrió que cada vez tenía un ímpetu mayor de escribir, que cada vez su poesía se nutría de lo cotidiano, que se nutría de la observación, pero que no era almibarada, que no era una poesía de decoración gramatical, de decoración de palabras, no, sino era más bien un acercamiento a una ventana desde el cual observaba tal cual era lo que había afuera, y que en esa ventana que observaba todo, pues se iba fraguando una visión en la cual esta mujer pues tenía la clase y la elegancia que siempre, muchas veces me recuerda a la de Chabuca Granda, otra gran dama peruana, y que en ese punto tan artístico, en ese punto, digamos, tan especial, había espacio para que dentro de lo cotidiano se hablase de la vida de una forma tan poética. ¿Por qué? Porque Blanca no era una persona que estaba presa de las musas, observando el atardecer constantemente, no, era una mujer que tenía su vida, y de hecho, teniendo su vida con Fernando de Cislo, pues tuvo dos hijos que estaban muy constantes en su existencia, ¿no? y que también marcarían un devenir, pues, en el cual en los poemas se notaba esa especie como de acercamiento materno de una mujer que, sintiéndose absolutamente individual, sintiéndose ella misma, transmitía su amor a través de versos en los cuales nuevamente no había decoración. Había mimo, sí, pero el mimo no era empalagoso ni denso, al contrario, era un mimo real que hacía que justamente esa posibilidad de dar ese abrazo se convirtiese en un abrazo mucho más honesto, más sincero, más de más calado. Fijaros, Blanca Varela siguió escribiendo libros, siguió sacando cosas como ejercicios materiales, libros en los cuales también tengamos en cuenta una cosa, la poesía en el Perú siempre tuvo una especie como de halo muy especial, envuelto en probablemente las visiones determinadas de muchas personas que pensaban que la poesía era algo inalcanzable, en cuanto a que estaba destinada o para gente muy intelectual o que estaba destinada para algunos círculos, o que directamente pues era una rama más de las artes, y otros pensaban que no servía para nada. Y en realidad eso es extrapolable a lo que puede ocurrir aquí y en cualquier lugar. O sea, no, la poesía nunca ha tenido la garantía de gritar para ser oída, porque no lo necesita. Pero sin embargo el sordo sí muchas veces le grita a la poesía para negarla por una sencilla razón, porque el sordo no quiere oír, y al no querer oír no quiere sentir, y al no querer sentir no quiere plantearse cosas, y al no querer plantearse cosas probablemente no quiera sentirse a sí mismo. Y la poesía no es de marionetas, curiosamente eso. O sea, la poesía enseña que la marioneta no existe, pero la sordera sí nos hace marionetas de cosas. Entonces, claro, Blanca Varela, como Eyelson, como Martín Adán, como muchos grandes poetas de allí, como Antonio Cisneros, como escritores como Ribeiro, Westphalen, José Ruiz Rosas, Osvaldo Chanove, muchos de los que estoy nombrando, pues a lo largo de su época cada uno evidentemente ha sabido transmitir esa especie como de magia también que tiene la poesía peruana y la poesía latinoamericana en cuanto a la manera de decir tan personal de las cosas. Pero esa manera tan personal, claro, volvemos a lo mismo, está planteada en este caso, en quien nos compete, pues desde una visión también en la cual pareciera que ella
fijaros en esta mirada que decía al principio. Observaba, miraba, pero con una especie de calma muy especial. Una especie de calma muy especial que nuevamente voy a ir a Canto Villano porque es mucho más interesante abrir el libro donde fuese, por ejemplo aquí, y descubrir lo que nos dice. Y cuando ya en el piso del vértigo, como una tórtola de ojos dulces y rojos en pollas, meciéndote en el andamio que cruje, ¿qué puede importarte? Nada te toca, ni la nube cargada de eléctrica primavera, que envidiabas no hace mucho, ni el recuerdo satinado, obsesivo, del pecho que te hechizaba desde lejos, ni los pregones callejeros de la putañera fortuna, que te invitaba a bailar algunas noches de ronda. Harta de timo y de milagros, de ensayar el trapecio hasta la parálisis, de la iniciación de cada día, de haberte tragado el sapo con la sopa, el sapo de la náusea pura y el sapo de la náusea práctica, et alors, ya no te queda nada de los dones de las hadas, sino tu hipo melancólico y tu ombligo pequeño y negro, que todavía no se borra, centro del mundo, centro del caos y de la eternidad, como las líneas de tu mano, por donde corren ríos inmemoriales y cataratas de tus ojos al firmamento, como única urdimbre de la realidad, oro de lágrimas y grima del oro, y tu lengua de mil traiciones, cerrada y dulcísima como un dátil o una aceituna. Como en las coplas de los ciegos, hay un relente obcecado de eternidad y miseria. O sea, fijaros, esta mirada escribe estas cosas que son como subidas a cumbres, esta mirada que escribe esto desde lugares como estos, en los cuales, si os fijáis, detrás hay dos fotos de Cislo, a un lado está un libro, debajo sus hijos, y todos los libros como arropándola, y ella con esa mirada de observación, esos ojos que no hace falta que te miren directamente, pero que en esa postura, que podría recordarnos a la postura de otro gran poeta peruano que es César Vallejo, esa postura meditativa, ¿no? Pues descubrimos que cuántas veces esto también nos refleja la cercanía de lo que somos. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado con la mano así, en nuestro rincón, en nuestro lugar especial? ¿Cuántas veces nos hemos embebido en pensamientos que se han convertido quizás en grandes poemas interiores nuestros, pero que no hemos sabido sacar o que no queremos o que simplemente ni siquiera nos hemos puesto a parar a pensar que tienen que salir? Pero en el caso de Blanca Varela, y entronca con lo que os contaré luego, siempre me pareció fascinante el hecho de que en esa facilidad de recrear situaciones en versos, de llevarnos algo tan cotidiano como si fuese una conversación, había algo más, había una poética dentro del propio poema. ¿Por qué digo esto? Porque al leeros lo que os he leído, os estoy leyendo versos y pensamos en los versos e imaginamos las escenas, pero al mismo tiempo esas escenas parecen completamente vivas, completamente vivas. ¿Y por qué será? ¿Por qué será esta mujer que está así? Pero que pensando así, también piensa así. Entonces, ¿qué será? ¿Qué es lo que hay ahí detrás de todo esto? ¿Qué será que en esa mirada con tanta clase, con una sensualidad tan real y tan intrínseca a ella misma, pues haya como una especie de expresión muy potente y muy viva de algo que está ahí, ¿no? De eso que, quién sabe, algunos le llaman inspiración, otros le llaman magia, otros le llaman susurros de lo otro que está ahí, otros le llaman puro y duro esfuerzo, pero en su caso era una mezcla de inspiración, de esfuerzo y de magia personal. Y también de una conciencia muy clara de la humanidad, una conciencia muy clara de que, por ejemplo, en su concierto Animal, pues ella traza ese mapa poético en el cual pues sigue describiendo cosas, en el cual sigue hablando de su existencia, de lo que hace, y nos muestra en sus poemas de este y otros libros que es capaz de escribir esto que está aquí. El currículum vitae, que dice: digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. O sea, fijaros ese punto de direccionalidad, de
de potencia, y de llamar a esto, pues curriculum vitae, curiosamente, de llamarle algo así a luego esta descripción, y de hacerlo de una forma, digamos, tan, no sé, tan con cierto sentido del humor, y al mismo tiempo con esa especie como de lucidez tan, tan cruda, tan directa, ¿no? Al ponernos en esa especie, nuevamente como decía, de cotidianeidad, ¿no? De escribir con frases tan sencillas y aparentemente tan de hablar por casa, situaciones que realmente son como para pensar y para sentir. Y ahí está ella. Siempre me pregunto, ¿qué pasaría por esa mirada cuando estaba sentada, cuando no estaba escribiendo? ¿Llegarían esos versos, esa memoria? ¿Llegarían esos versos, esos ojos? Porque yo creo que muchas veces, probablemente Blanca Varela también haya escrito muchos versos con los ojos, con la mirada, con el ver, con esa potencia que tan le salía. Porque hay algo curioso, en muchas personas que tienen que están tocadas por ese arte, por esa fuerza, se nota tantísimo que llega un momento en el cual ellos parece que se convierten en contenedores justamente de esa expresión artística, ¿no? de ese arte, en contenedores vivos de cuanto están transmitiendo. Claro, Blanca Varela, como cualquier persona, pues sintió que su poesía pues estaba allí, que ella la escribía en su intimidad, pero que esa poesía empezó a traducirse al francés, al alemán, al italiano, al inglés, que salían ediciones en portugués y ruso, y que pues empezó a darse una especie como de reconocimiento a su trayectoria, pero una trayectoria en la cual ella nunca buscó el aspaviento tampoco. Ella no era de participar mucho en entrevistas, no era de participar mucho en coloquios, no le gustaba tener una vida pública muy marcada. Al contrario, era una persona que estaba más abocada a su situación familiar, a sus hijos, y a ese quizás universo tan especial que compartía con Fernando de Cislo y con los hijos, ¿no? Ese universo en el cual el arte pues se convierte en la sala de estar de lo cotidiano. Hace un momento puse la imagen de los hijos de pequeños, pero es que claro, tiempo después se volvió a dar esta imagen, ya con ellos mayores, y ya con ellos pues viviendo otra forma de expresión familiar y del arte en su vida, digamos, a través de sus libros y desde las condecoraciones que iba teniendo, condecoraciones en el mejor sentido de la palabra, quiero decir, en los reconocimientos que tenía, pues Blanca Varela siguió explorando su lenguaje, siguió explorando esa especie de lenguaje tan de frases aparentemente sencillas, pero absolutamente sintéticas en significados de peso, en significados en el cual si se dijesen de tú a tú, tendrían esa cosa que probablemente si os la dijese a vosotros o me la dijese a mí, nos quedaríamos un poco así. Porque tenían una carga muy fuerte, una carga emotiva, pero también una carga muy filosófica muy fuerte, y una carga psicológica muy fuerte, y una carga de deducción muy fuerte. Y todo esto en una vida en la cual, pues, siendo como era, no estaba exenta también de sus alegrías y de sus dolores, ¿no? Evidentemente, uno de los momentos más dolorosos de la vida de Blanca Varela fue cuando en el 96 su hijo Lorenzo de Cislo pues falleció en un accidente aéreo allí en Perú, cerca justamente de mi ciudad, de Arequipa. Era un vuelo el 251 de las líneas aéreas Fawcett, y este accidente para ella pues fue quizás
una marca absolutamente imborrable que dejaría huella también en todo lo que haría después, ¿no? Pero sin embargo, Blanca Varela en sus poemas, pues desde antes hasta después, siguió teniendo ese talante tan especial, ese talante en el cual dice, así sea, el día queda atrás, apenas consumido ya inútil, comienza la gran luz, todas las puertas ceden ante un hombre dormido, el tiempo es un árbol que no cesa de crecer. El tiempo, la gran puerta entreabierta, el astro que ciega. No es con los ojos que se ve nacer esa gota de luz que será, que fue un día. Carta abajo, sin prisa, recorre el laberinto iluminado de fiesta. Respira y canta, donde todo se termina, abre las alas, nuevamente las alas. Eres el sol, el aguijón del alba, el mar que besa las montañas, la claridad total, el sueño. Es que es fantástico, para mí es precioso, precioso, es muy importante, es muy fuerte. Y nuevamente las alas, y nuevamente decir cosas tan especiales, ¿no? No es con los ojos que se ven nacer esa gota de luz que será, que fue un día, que será, que fue un día. Esa mezcla, esos juegos, ¿no? En los cuales la realidad es posible en todas sus vertientes dentro de un poema. Y me encanta poder estar hablando de Blanca Varela, llevamos casi 40 minutos, pero es que ahora es cuando quiero contaros algo. Fijaros, esto que estáis viendo es el cartel de la República de los Poetas, y es un cartel que aquí lo tengo también enmarcado, pero traer el marco y enseñároslo pues sería muy aparatoso. Y este ciclo de recitales se dieron en mi ciudad, en Arequipa, de julio a diciembre de 1990, en un homenaje a Mariano Melgar, pues una persona también muy vital dentro de las letras arequipeñas, y también dentro del movimiento social. Y en esa República de los Poetas, aupada por la Universidad Nacional de San Agustín, y en la cual tuve la absoluta fortuna, absoluta, y nunca estaré lo suficientemente agradecido, de conocer a gente y de disfrutar de su amistad, pues de gente que ha sido determinante para mí, pues tuve también la fortuna de conocer a Blanca Varela. En aquella época yo era un crío, y junto con mis amigos Fernando Maldonado, César Gutiérrez, un gran escritor, Julia Barreda, una escritora y también gestora cultural muy importante allí también, y Fernando Maldonado, pues como he dicho, empezamos a hacer una pequeña revista que se llamaba Paria, que era de poesía y alevosía. Y por algún extraño deslumbramiento de gente tan importante como Osvaldo Chanove, fantástico, grandioso poeta, que hablaremos un día de él aquí, grandioso y buen amigo, y de gente como otro gran poeta, Alonso Luis Rosas, el ilustrador Sergio Carrasco, Juan Almuelle, un personaje, un hidalgo, digamos, Roxana Chirinos, y mucha otra gente que estaba allí, pues tuvimos la suerte de ser acogidos por esa pléyade de gente metida en la cultura, que vieron que nuestros poemas tenían algo. Y para mí fue deslumbrante el que nos invitasen, bueno, yo creo que para todos, fue deslumbrante que nos invitasen a ser parte de ese ciclo de lecturas y de recitales, y estuvimos allí. Claro, hubo grandes poetas que estuvieron allí presentes, grandes. Antonio Cisneros, Edgar Guzmán, Belli, muchos otros poetas grandiosos, y entre ellos estaba Blanca Varela, y don Pepe Ruiz Rosas, también fantástico, y entre otros, como digo. Y estuvo Blanca Varela. Entonces, claro, nosotros tuvimos la gran fortuna de conocerla, de charlar con ella en los claustros de la universidad, de una casona colonial fantástica, donde también estaba otro gran amigo, Coco Herrera, que sigue muy en activo tanto en la música como lo que es la programación cultural. Y
pues tuvimos la dicha de compartir con ella pues buenos momentos en los cuales, sabiendo que ella no era proclive a las entrevistas, a los grandes encuentros sociales y tal, pues compartir vinos, charlas, música en la cual la música que sonaba pues era Billie Holiday, eran los Platters, la canción Blue Velvet de Bobby Vinton, por el mismo tiempo Brian Ferry, The Smiths, Tuxedo Moon y cosas así. Y fue deslumbrante, fue deslumbrante. Yo recuerdo, y siempre lo recordaré con el mayor de los cariños y respetos y deslumbramientos, cómo ella al hablar, tanto Julia, César, Fernando y yo nos quedábamos con los ojos abiertos, nos quedábamos pasmados porque sabíamos quién era Blanca Varela y habíamos leído un poco de ella, pero nosotros éramos básicamente unos principiantes a los que les podía la emoción, pero les podía más la curiosidad. Y el escucharla fue una especie como de, no voy a decir que de lección, porque eso quedaría, no, esto no era una cátedra ni nada, fue más bien una especie de extensión de compartir algo especial, de compartir una vida, de compartir algo tan único que a mí me removió por completo. Recuerdo que decíamos con César, es que es una señora a la cual caes de rodillas y te quedas obnubilado, porque tenía esa grandeza de quien, conteniendo lo que es decir, conteniendo no porque lo tenga que atrapar, sino conteniéndolo, teniéndolo dentro, pues era capaz de expresar su propia emoción, su propio entusiasmo y su propia manera de sentir la poesía de una forma tan cercana que para los principiantes que éramos nosotros pues fue definitivo, fue definitorio. Y claro, fijaros, Blanca Varela escribe estas cosas, por ejemplo. Si lo leéis, descubriréis que hay algo ahí tan especial, tan único, tan suyo y tan, pues, digamos que no visionario, porque la palabra no es visionario, o sí, quizás fue visionario para nosotros que estábamos empezando a ver cosas. Quizás para nosotros esto fue una gran fortuna de poder descubrir que estábamos ante una mujer que, pues, quizás nos estaba dando una lección de cómo hacer que la poesía se acercase a nosotros sin tener que hablar de poesía. Fijaros. Y probablemente yo descubrí que ella era un poema, en el mejor sentido de la palabra. Y ahí está, esos supuestos. No lo he leído porque prefiero que en este momento lo leáis vosotros. Lo leáis porque no deja de ser pues el legado y el regalo de esta mujer, de una Blanca Varela que, como os decía, siguiendo con todas sus circunstancias y con todo lo que vivió, pues escribió muchas cosas deslumbrantes. Y quiero ahora leeros algo de Como Dios manda. Nuevamente hacemos así y donde salga. Dice: destiempo. Se fue el día, las escamas del sueño giran. Todo desciende, la noche es el tedio. En el desierto a oscuras, temerosa del amor, la ostra llora a solas. Caen las lívidas hojas de tu frente, te alejas, negra burbuja sin destino. Se abren súbitamente 1000 calles, arrecifes en llamas. Retienen tu cuerpo helado como una lágrima, nada te hiere. El coral clava su garra en tu sombra, tu sangre se desliza, inunda praderas, salta de las ventanas como un rojo sumido, y todo esto no es sino el otoño. Fijaros esa forma de describir las cosas. Fijaros esa forma de describir las cosas de una mujer que pasó el tiempo y tras la partida de Cislo, tras la partida de su hijo, pues recibió condecoraciones también con la medalla de honor por el Instituto Nacional de Cultura Peruano, pero que
llegando ya a un momento de su vida ya mayor, pues siguió siendo quien era, siguió teniendo esa mirada que, como la veis aquí en esta foto, pues aunque le estaban dando la condecoración, ella miraba al horizonte, miraba adelante. Todos la miraban, pero ella seguía mirando adelante. Siempre me preguntaré, ¿qué es lo que estaba viendo Blanca Varela? ¿Qué veía? Siempre me preguntaré qué había en ese rostro tan especial que hacía que, por un lado, se desprendiese esa especie de ternura tan especial, por otro lado se desprendiese una especie como de inocencia, por decirlo de algún modo, en el cual también algo dentro bullía, pero también al mismo tiempo una mirada muy, muy descarnada, muy directa, muy directa. Allí sonríe, y aquí sonríe también, pero vemos su mirada, vemos la mirada de una poeta que, pues, tiene esa especie como de potencia tal, de sentido tan fuerte que nos hace pensar en cómo se fraguan todas estas cosas. Y fijaros lo que os voy a poner ahora. Fijaros, porque esto es interesante y es especial. Es especial porque, curiosamente, pareciera que el título podría ser un divertimento, pareciera que podría ser, pues, una especie como de juego en el cual las palabras están ahí, pero sin embargo no, fijaros. Fútbol. A Vicente y Lorenzo, a sus hijos. Dice: juega con la tierra como con una pelota, báilala, estréllala, reviéntala. No es sino eso la tierra, tú en el jardín, mi guardavalla, mi espantapájaros, mi Atila, mi niño. La tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella. Fútbol, de Blanca Varela. Fijaros qué especial que es, qué bonito que es, y probablemente qué gran legado para sus hijos, y sobre todo para demostrar que efectivamente los versos tienen esa cercanía de estar, pues, como a nuestro lado, como esperando a que simplemente nosotros abramos la boca para que de nuestros labios salga lo que no se puede ver, pero que se convierte justamente en eso, en esa gran potencia. En esa gran potencia que nos lleva a darnos cuenta de tantas cosas tan bonitas y tan especiales y tan únicas, que tienen probablemente el gran valor añadido de darnos cuenta que en el fondo esto es una conversación con nosotros mismos, que es una manera de hablarnos hacia nosotros mismos, y que hablarnos hacia nosotros mismos nos lleva probablemente a vernos en el espejo de la propia realidad. Por eso quiero acabar este vuelo sobre las alas de Blanca Varela con Identikit, un poema pequeñín que dice lo siguiente: sí, la oscura materia animada por tu mano soy yo. Ya está. Eso es todo el poema. Eso es todo el poema de una Blanca Varela que ha escrito muchos libros y que se pueden conseguir aquí los libros. Se pueden conseguir los libros. Se puede conseguir Ese puerto existe, Luz de día en Lima, Casa de cuervos, Valses y otras falsas confesiones, Canto villano, que es el que os he enseñado, Camino a Babel, Ejercicios materiales, El libro de barro, Poesía escogida, Como Dios en la nada, Concierto animal, Donde todo termina abre las alas, Más poesía reunida, y así. Tenéis mucho para encontrar. Y además porque ella, además de haber recibido muchísimos premios, o sea, porque por ejemplo pues recibió el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, pues también ganó el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana,
tuvo un reconocimiento póstumo por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Ministerio Peruano. Tuvo la Orden del Mérito a la Mujer. Todo esto, digamos que fue el reflejo de una mujer que luchó también por la igualdad de género en cuanto a derribar barreras y en cuanto a darse cuenta de que las cosas son como son por una sensibilidad, y que en esa sensibilidad lo que vale es justamente ese punto, ¿no?, tan tremendo. Y que decía frases que pues están ahí, que han quedado, ¿no? Decía, por ejemplo: yo nunca me he sentido inferior a un hombre, jamás. Me he sentido una persona que tiene conciencia de que un ser humano jamás será inferior a nadie, no importa cuál sea su condición. Dice: ser poeta era ser bohemio, ser borrachito, no servir para nada. Y el poeta no es eso, es un ser humano como cualquier otro, que además canta y sueña un poco, que además tiene un hogar donde se retira y donde habla de otra manera, pero no es diferente a los demás. Puede trabajar ferozmente y puede ganarse su pan de todos los días. Dice Blanca Varela: siempre he sido bastante solitaria y además me entretenía mucho conmigo misma. Siempre estaba creando situaciones y personajes. Yo creo que no me sentía sola en absoluto. Yo creo que los seres humanos no tenemos mucho tiempo para hacer lo que quisiéramos hacer y tal vez tenemos limitaciones. Si a mí me preguntan qué me hubiera gustado ser en la vida, yo diría que me hubiera gustado ser un héroe o una heroína. Es importante la juventud, pero siento que la juventud ignora el valor que tiene el potencial de la existencia. Siempre estamos postergando. Mañana voy a hacer tal cosa. Voy a luchar contra tales cosas. No se puede tener un animal para solo hacerle cariñitos y que te haga guau guau. Un animal es algo que tú tienes que respetar. El perro para mí es un individuo respetable. A mi manera he luchado, en un aspecto que tal vez es muy hermético, como es el de la poesía misma. Ha sido un trabajo muy solitario. Eso lo dice una Blanca Varela que, como os digo, partió el 12 de marzo del 2009 en Lima, a los 82 años, y que, como los versos, pues se incineró para que justamente sus cenizas se fueran esparcidas en la bahía de Paracas, un lugar muy especial. Y esa es la Blanca Varela que he querido traeros y que he querido compartir con nosotros, con esa imagen que está ahí. Esa Blanca Varela que pues nos ha dado para conversar y viajar a través de sus alas durante una hora, para descubrir en su poesía que hay algo más, que están esos mundos ahí y que son fascinantes, y que creo que ha sido una buena manera de acercarnos pues a una primera emisión de este año, ahora que cae la luz aquí también, y que es tiempo pues para recrearnos en su obra, para recrearnos en este canto villano, para recrearnos en Como Dios en la nada, y seguir buscando en ella pues esa especie de fuerza que está ahí, ese plano cósmico y astral que curiosamente es la sensibilidad que cada uno guarda, ¿no?, en su interior. Así que espero que os haya gustado. Y, ¿sabéis? Creo que si a Blanca Varela le preguntase si cree en el alma, me diría esto: tal vez la muerte detrás de esa sonrisa sea amor, un gigantesco amor en cuyo centro ardemos. Creo que esta es una gran manera de cerrar esto y de pues dejar que descubráis de ella lo mejor que podáis. Así que espero que nos veamos el jueves que viene y que lo que veáis ahora pues os sea propicio. Muchas gracias. Hasta luego. aldolinares.com